Hola, ¿qué tal? Omar Mora acá desde Black Bear and Cross grabando en vivo. Esto es una consulta, yo diría que relativamente común y toca varios aspectos. Ya lo ven en pantalla, dice comparación de porcentajes. Voy a usar este mapa conceptual, este mapa mental hecho en My Manager, como es usual acá en la oficina, que usamos My Manager para este tipo de explicaciones. Y lo voy a usar porque cuando alguien pregunta que quiere hacer comparaciones de porcentajes, hay varias cosas en el fondo que es necesario aclarar desde el punto de vista de análisis estadístico. Algunas son, yo diría que por desconocimiento, otras por quizás malas prácticas, y con esto no estoy afirmando que lo que vamos a explicar aquí sea la última palabra, ni la verdadera, única, pero consideramos que son de las mejores prácticas que hemos podido ir depurando. Veamos la situación. Primero voy a mostrarles qué sucede. Cuando alguien dice qué tipo de variable es un porcentaje, es porque, vamos a ver, la mayor parte de la gente cuando ve un porcentaje cree que es una variable continua. ¿Por qué? Porque el porcentaje tiene formas como estas. 14%, bueno, y en este caso sería, por ejemplo, si alguien divide, qué sé yo, 14 entre 100, pero si ah, por A o por B también puede lograr resultados como 86,2, ¿verdad? Eso depende del numerador y del denominador. Entonces, al tener decimales, muchos analistas, sea novatos o con experiencia, dicen, no, o sea, el porcentaje es una variable continua, pero eso no necesariamente es cierto y le voy a explicar con todo el respeto y con toda la eh, orientación técnica del caso por qué esto podría no ser correcto, no siempre. Primero, la mayor parte de los porcentajes podrían ser proporciones, es decir, no necesariamente son datos digamos, de una naturaleza continua, sino que son proporciones. ¿Por qué proporciones? Porque tienen un numerador y un denominador que están intrínsecamente vinculados entre los dos. Es decir, que ninguno de los dos existe sin el otro. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, es el caso típico de un enfoque binario. Cuando tenemos proporciones, por ejemplo, alguien tiene un total de eventos, le resta determinado evento y eso le da el numerador. Por ejemplo, usted tiene en un total de 100 casos. De esos 100 casos, los buenos son 80 y 2. Eso quiere decir que la proporción es de un 82%. ¿Verdad? Usted estará de acuerdo conmigo. Punto 82. Ese punto 82 parece un dato continuo, pero no lo es. Es en realidad un dato discreto que proviene de una variable discreta que es el total y de una variable discreta que es el total de buenos. ¿Por qué son discretos? Porque son conteos. ¿Verdad? Las variables discretas se dividen en conteos y en números binarios, en pasa no pasa. Y tanto el numerador como el denominador son datos de conteo discretos que originan una proporción con decimales. Pero en el fondo son valores discretos. Ahora, ese total existe en su naturaleza, es decir, es el originador de todo. Usted tiene total de casos revisados en el DIVA, total de productos en un lote, total total de vehículos en una autopista en determinado momento, total eh, de despegues en una pista aérea, total de aterrizajes en una pista aérea. Cualquiera de esas cosas es un total. Igualmente podría ser el total de condiciones, por ejemplo, o de trámites financieros, por ejemplo, total de facturas. Todo eso son totales. Supongamos que tenemos 1500 facturas. Bueno, eso es un total. Ahora, cuando usted declara un evento, esos eventos son derivados, por así decirlo, del total. Es decir, esos eventos no podrían haber existido si no existe un total. Y generalmente también son conteos. Por ejemplo, si de esas 1500 facturas, 1400 están sin errores, esas 1400 están sin errores porque existe un total del cual ellas se derivan. Y tienen ellas esa condición, están buenas. Y ahora en estas épocas en las que grabamos este audio y este video, podría ser que, por ejemplo, si hay una población
de 10.000 habitantes en un pueblo y se les hace a todos una prueba de COVID-19, bueno, el total de los habitantes es 10.000 y ojalá que 9.999 estaban sanos. Eso quiere decir que hay uno que dio confirmado como caso de COVID-19. Bueno, este uno no depende estrictamente de esa condición, obviamente, de tener la enfermedad, pero el total está relacionado con el total de sanos y más el confirmado dan el total. Dicho de otra forma, usted no podría saber que este caso confirmado, qué tan representativo es del total si no tiene el total. Ahora, cuando eso sucede, entonces nos lleva a la necesidad de poner un caso quizás más orientado a industria, que es, por ejemplo, el índice de calidad. El índice de calidad tiende a ser uno de los casos más comunes. ¿Por qué? Porque el índice de calidad es un caso en el cual tenemos aceptados entre el total, o bien podría ser rechazados entre el total, que en este caso muchas veces se llama scrap yield o rejected yield, dependiendo de si estamos usando inglés o español. Entonces ese scrap yield o rejected yield sería rechazados en función del total, y el índice de aceptación sería el first pass yield, que es lo que llaman en inglés el índice de paso a la primera, first pass, algunas veces le ponen passed yield en este caso, o el right first time, lo que está correcto a la primera vez, el right first time, o también, pues, como usamos normalmente en español, porcentaje de calidad. Todo eso son datos que parecen porcentajes, pero en realidad son proporciones, y esas proporciones se comportan de forma binaria. Vamos a ver entonces un ejemplo. En este caso, el caso es una compañía amiga que tiene que comparar los índices de calidad del turno 1, el turno 2 y el turno 3. Tiene un grupo de inspectores. Los inspectores inspeccionan determinada cantidad de volumen de trabajo y determinan qué está bueno y qué está malo. Y al ingeniero o analista de proceso le solicitan que compare si la tasa de aprobación de cada uno de estos turnos se parece entre sí o no. Bueno, entonces acá lo que tiene él es un first pass yield por turno, ¿verdad? El first pass yield del turno 1, vamos a llamarle first pass yield 1, ¿verdad? Luego tendríamos el first pass yield 2 y tendríamos el first pass yield 3. Ahora, por consecuencia, si usted tiene un first pass yield, también tiene un rejected yield, 1 y tiene un rejected yield 2 y tiene un rejected yield 3. Y también tiene el total, ¿verdad?, de todos estos casos. Bueno, resulta ser que vamos a plantear esto como el caso más común y más real. El especialista manda los datos así. Vamos a ponerlos acá. Voy a mostrárselos de esta manera. Estoy en Minitab 19. Voy a quitar todo esto y manda los datos de esta manera. Tiene, bueno, para casi todos los turnos tiene más o menos 114 observaciones. Hay unos turnos tienen más, otros tienen menos. Pero note que tiene el aceptado del turno A, el aceptado del turno B, el aceptado del turno A, el total inspeccionado, el porcentaje. No, vamos a ver, les voy a contar qué es lo que normalmente nos mandan. Nos mandan algo así. Control A, voy a ponerlo por acá. Ajá. Nos mandan algo así. Sí. Nos mandan solo esto. Solo estas tres columnas. Aquí tengo el porcentaje de todos los turnos. ¿Y por qué esto es contraproducente? Porque primero aquí la persona está viendo este cálculo 0.857328, 0.815217, 0.8255. Empieza a pensar que esto es continuo. Y lamentablemente no tenía tabulados los datos de esta forma, que es el aceptado, los retrabajados o malos y el total. Se supone que si usted suma los aceptados y los retrabajados le da el total, para tener entonces un porcentaje del turno A. El aceptado y el rechazado del turno B da el total del turno B y su porcentaje, y así pasa lo mismo con el turno C. Muchas veces no tienen esto tabulado, es mucho de lo que sucede. Lo que tienen es solo estas tres columnas y tras de eso lo tienen en columnas separadas.
Bueno, resulta ser que esto se vuelve un poco complicado de analizar. Primero, si usted está acostumbrado a trabajar en columnas desapiladas, hace esto, es decir, y esto genera un poquito algunas veces es beneficioso, pero otras veces, en la mayor parte de los casos, no lo es. ¿Por qué? Porque usted empieza a pensar que tiene un montón de variables, que tiene un montón de situaciones, y en realidad no tiene tantas situaciones. Por ejemplo, turnos, en realidad la variable turno es solo una, solo que tiene tres niveles: el turno A, el turno B y el turno C. El total es un total que se da para cada una de las condiciones comparativamente con lo retrabajado y lo aceptado. Entonces vea cómo queda esto cuando ya se pasa a formato apilado. En formato apilado quedaría 1, 2, 3, 4 columnas. Vea la diferencia. Estamos hablando de pasar de 12 columnas a 4 columnas apiladas. ¿Por qué? Porque en columnas apiladas tendríamos una columna para la condición aceptada, una columna para la condición retrabajada o rechazada, una columna para el total, una columna para el turno y una columna para el cálculo de porcentaje, que en este caso en Minitab se distingue que es un cálculo porque tiene este check verde aquí en el margen superior. Así de sencillo. Ahora, para poder hacer este cálculo, entonces algunas veces los ingenieros, ingenieras o técnicos agarran y dicen, bueno, como yo tengo un porcentaje y tengo 3 turnos, esto debe ser una nova de una vía. Entonces se vienen con mucha alegría y digamos yo diría que hasta desenfado, y toman acá a nova de una vía, colocan el porcentaje que calcularon, que está en este caso en C5, ponen el turno, se vienen para acá, vamos a ir a ver el resultado, output only, acá en Minitab como tal, y concluyen que Minitab les dice que si las medias difieren, y les dice que no. Primero, no revisaron supuestos, no verificaron nada, ¿verdad? Pero con ese desenfado vienen y concluyen que no hay. Acá fundamentalmente están usando la herramienta incorrecta. ¿Por qué? Voy a mostrarles justificado con el asistente. Si vamos al asistente y usted le pide ayúdeme a elegir, le va a pedir qué tipo de datos tiene. Y la ANOVA es estrictamente una prueba para datos continuos. Y ya dejamos claro que las proporciones no son datos continuos, son un resultado aritmético de dos variables discretas en una división que originan un número con decimales, pero no necesariamente son una variable continua en su naturaleza total. Algunas veces se puede usar el porcentaje como si fuera un dato continuo, pero hay que tener cuidado. Fundamentalmente es un dato por atributo, y en este caso usted tiene más de 2 porcentajes defectuosos o aprobados. Entonces yo me iría por una prueba de chi cuadrado comparativa. Acá lo que yo hice fue, usted dirá, ¿de dónde sacó Omar estos datos para poder hacerlo? Bueno, muy fácil. Me fui a Minitab en Stat Basic Statistics y le pedí que me sumara el total de aceptados y el total de inspeccionados por turno. En estadística solo le pedí eso. Le doy clic acá y ya Minitab me dice, ok, tenés tantos aceptados por turno de un total. Y luego me viene al asistente, voy a las pruebas de hipótesis, sabiendo ya que tengo una prueba chi cuadrado, que es la que se utiliza para comparar más de 2 grupos cuando los datos son discretos. Ajá, ya estamos llegando ahí, ¿verdad? Que esta es la prueba. Le puedo poner aquí test items y aquí le pongo aprobado o aceptado, que es el término que está usando el analista. Aceptado, en este caso la variable x podría llamarse casos, ¿verdad? Y aquí el número de defectuosos, en realidad voy a poner el número de buenas. Eso no tiene nada de malo, es decir, el defective es el que tiene una condición en este caso. Verifico 96.638, 92.495, 79.268, 115.048 para el turno 1, 111.584, 95.565. Voy a hacer la prueba con un 5% de confianza, y luego viene una pregunta muy importante que la mayor parte de los analistas no tiene la respuesta, de que es, mira, si quieres comparar un turno contra otros, ¿cuál es la diferencia que realmente te importa ver? ¿Qué porcentaje de aprobación marcaría una diferencia que tuviera un impacto práctico en la operación? Lo dejamos ahí por hoy, porque esa pregunta se las trae y la mayor parte de los analistas no tienen la respuesta, y aquí entre nosotros tampoco los jefes. Entonces le damos OK, y resulta ser que si lo comparamos así, la ANOVA que hicimos con todo ese desenfado y todo el asunto se cae. ¿Por qué? Porque realmente sí hay diferencias, porque no podríamos comparar esos porcentajes de buena manera con una ANOVA. Por favor, no lo haga, ¿sí?
Está bien, si usted no sabía que esto no se hacía de esa manera con una ANOVA, eso es parte de la idea de nuestros entrenamientos y todo el asunto y el soporte que le podemos dar. Pero hágalo con una chi cuadrado comparativa para este caso. Y vamos a ver que sí hay una diferencia, mostrando que el turno 2 y el turno 3, aparentemente, ¿verdad? No están teniendo tanta diferencia, pero el turno 1 sí. Ahora, es una diferencia aparente de aproximadamente un 1%. ¿Es ese 1% significativo? Bueno, veámoslo acá, ¿verdad? Tenemos x1, x2, x3, vemos el observado y el esperado para cada uno de ellos, vemos las diferencias que se podrían calcular y parece ser que la validez del test es completamente aceptable. Ahora, podríamos complementar esto también con el hecho de que usted podría hacer gráficos de control, y si alguien viene y hace gráficos de control, por ejemplo, de variables individuales porque tiene los porcentajes, también comete un error. En este caso, lo que debería hacer, por ejemplo, es gráficos P o gráficos P' para de esta manera, total de aceptado entre el total por fase, que sería por turno. Vendría aquí por turno, le damos a aceptar, le damos acá, y acá vemos el comportamiento de la proporción de aceptados y rechazados por turno, que nos llevaría a hacer una comparación proporcional, ya no en términos inferenciales de proporciones chi cuadrado, sino también para llevar el control tiempo real, o por lo menos lo más cercano al comportamiento del proceso, y ver si obtenemos variables de señal que nos indiquen que el proceso o está rechazando considerablemente poco con su comportamiento regular o considerablemente mucho con su comportamiento regular por turno, viendo todos los turnos como parte de un conjunto integral de la compañía. Así que espero que esto les oriente y les sea de ayuda. Resumo acá, ¿verdad? La prueba es: no use ANOVA. Demuestra cierto nivel de, permítame, ¿no? Con esto por favor no quiero que se sienta usted aludido, perjudicado, en fin, agredido ni nada, ¿no? No use ANOVA, pero generalmente esto solo lo usan los novatos porque fue algo que les enseñaron en la U o que no se acuerdan, pero sobre todo el usar ANOVA proviene de, digamos, el problema de no saber qué tipo de variable tengo, ¿verdad? Esto está íntimamente vinculado a el no identificar apropiadamente la variable. Ahora, algunas veces podría usarse la ANOVA con proporciones, pero eso lo podremos platicar luego. Luego tenemos, aparte de esto, entonces, que usamos pruebas de chi cuadrado o chi-square, como se llama, para más de dos grupos, y eso nos daría un mejor resultado, también complementándolo con gráficas P para control de proceso. Espero que este abordaje, que he tratado que sea de una forma rápida, pero de una forma integral, le resulte de beneficio. Siempre platico yo de que estos son casos que llamo tipo chopped, como este programa de Food Network, ¿verdad? Ustedes nos mandan los datos y en cuestión de 5 minutos esperan una respuesta de nosotros, y espero que así la estén recibiendo. Porque lo que nos gusta es que ustedes vean que no estamos improvisando, sino que este tipo de abordajes es porque tenemos la experiencia y el conocimiento, por lo menos hemos pensado en cómo realmente podría ser más conveniente abordar esto. Si usted está de acuerdo con este abordaje, en buena hora le pedimos que lo ponga en práctica y nos dé su retroalimentación. Si no está de acuerdo, en buena hora le pedimos que nos indique por qué y podamos encontrar en conjunto un mejor abordaje. Siempre todos podemos aprender y crecer en conjunto de las experiencias de los demás. Se despide una vez más Omar, acá, que hemos estado grabando esto en vivo, y espero que les sea de utilidad. Lo colocamos en los diferentes recursos que tenemos a su disposición y quedamos en contacto. Muchas gracias, hasta la próxima.